Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Texans, este canal dedicado a la crianza de hormigas, a la fabricación de hormigueros y a raticos a ver el atardecer aquí, como pueden observar, en este hermoso lago que está a 7 minutos de mi casa. El verano ha sido muy ardiente, son las 9 de la noche, pero todavía está bien caliente, así que hoy tuve un día bastante agitado y le dije a mi esposa y a mi hija, vamos a ir a refrescarnos un poco. Y como ya es jueves y el tiempo se me está acabando para hacer video el fin de semana, dije vamos a aprovechar y de una vez hacemos el video. Entonces decidí hacer la introducción del video aquí. El hormiguero que traigo hoy es un hormiguero que me gusta mucho, es muy interesante, que se me ocurrió inspirado en otros criadores. Creo que así como yo inspiro a muchos me inspiran a mí. Es un círculo de conocimiento, de experiencias. No pasa nada, creo que eso es lo bonito de este hobby. Y es un hormiguero que en el proceso de hacerlo cometí algunos errores. Pude haber editado o haberlo vuelto a hacer, pero dije no, vamos a dejarlo así porque son errores salvables. Y justamente ese proceso pues es una experiencia que les puede ser útiles porque rara vez sale un buen hormiguero a la primera. Generalmente hay errores, desafíos que se pueden sortear, otros no, pero quiero compartirles la experiencia lo más honesto posible. Como siempre les digo, mis aciertos y mis metidas de pata también, y no pasa nada. Creo que eso nos enriquece a todos. Entonces algunos desafíos les voy a mostrar cómo los sorteé, pero la esencia del hormiguero me parece que es fantástica, es muy interesante, visualmente es muy atractiva. Lo corregiré en siguientes hormigueros. Ustedes saben que cada hormiguero que hago es mejor que el anterior cuando estoy con cierta idea, ¿no? Cuando incursiono en una nueva idea, pues digo, el siguiente habrá que hacerlo mejor. Pero con los hormigueros que hago casi siempre tardo mucho tiempo, horas y horas, y edito y me toca a veces acelerar mucho el video, recortar mucho. Entonces esta vez prefiero, como hice con el hormiguero híbrido, hacer dos videos, primera parte, segunda parte. De esa manera queda un poquito más explicadito, con más detalles. Ustedes valoran mucho esos detalles y a mí me encanta compartirlos con ustedes. Entonces pues nada, vamos a dividirlo en dos partes para que quede bien sustancioso. Espero que lo disfruten. Un abrazo y yo seguiré disfrutando aquí de este precioso atardecer y de este lago tan agradable. Les dejo los clips, un abrazo y nos vemos al ratico para el final del video. Chao. Bueno, empezamos poniendo una cama de arena en la parte de abajo de esta cajita y le dejamos una meseta o un realce con el mismo perfil de la malla de acero, pero un poco más pequeño, más reducido. Luego le vamos a colocar otro poquito de arena encima, de tal manera que la malla quede como el queso grande en una hamburguesa, asomándose por los laditos de la arena, tanto arriba como abajo. Ahí en la imagen pueden percibir. ¿Para qué es esto? Para que el Aiton o el cemento blanco o el yeso, en fin, lo que vayan a utilizar, empotre o encofre todo el borde de la malla. Más adelante vamos a ver cómo queda, pero procedo ahí a vaciar la mezcla, limpio donde se me pasó un poquito por encima de la arena y luego pongo otra capa de arena. Noten que ese es el perfil que va a dejar ver la malla. Llenamos con una segunda capa de arena, le damos relieves diferentes. Esa parte que vemos con relieve va a ser el techo de la cámara. Estamos haciéndolo por pisos y ahora utilizo estos conitos de madera, los tallé y los pulí para que quedaran con diferente diámetro, para hacer unas huellas, unas hendiduras que nos permitan que al vaciar la mezcla queden como unas estalactitas. En los rincones limpio la arena, la retiro para que en esos rincones caiga la mezcla, y mi idea original, y aquí viene mi primer metida de pata, pero que se solucionó, era que la mezcla se pegara y que quedara todo como en un solo edificio. Más adelante van a ver a qué me refiero. Lo cierto es que limpio cada esquina para que ahí queden como unas columnas, por llamarlo de alguna manera, y este agujero del centro lo raspo hasta que toque el fondo de la mezcla para que también ahí quede como una columna.
Entonces esos 4 puntos van a estar uniendo el techo con el piso. Disculpen, el techo con el piso de esa porción. Ok, vacío esa segunda capa de cemento blanco o esa mezcla casera de Aiton. Y al otro día me doy cuenta que hay este pequeño individuo supervisando, haciendo control de calidad. En fin, sigo poniendo ahora una nueva capa de arena, y en esta nueva capa de arena lo que voy a hacer es que voy a tallar la arena, noten ustedes, en 6 partes, ya no en 4, para que me queden como 6 columnas, por decirlo de alguna manera. Luego cojo este pedazo de aluminio y con él voy a darle unas texturas en el techo como una especie de estalactitas, pero diferentes, ya no cónicas, sino con formas irregulares. Utilizo el papel de aluminio, le doy la forma que quiero, un poco más con más punta en algunos lados, en otros un poco más chato, y noten la textura que le deja a la arena. Y procedo a vaciar nuevamente con la idea de que en cada una de esas 6 esquinas, o bueno, 4 esquinas y 2 en la mitad, se conecte y se pegue. Pero como les dije, ahí metí la pata porque no se va a pegar, pero vamos a ver qué pasa. Así quedó el postre, noten ustedes, se ve bastante interesante. Y mientras eso seca, vamos a hacer el forrajeo. Voy a empezar a adelantar el forrajeo lo vamos a ver terminado en el próximo video, la próxima semana. Utilizo esta herramienta llamada Gramil para poder trazar una línea paralela, porque voy a hacer un forrajeo recortado. Es muy alto esas cajas de reptiles que utilizo, entonces hago los trazos y como no tengo más herramientas sino de carpintería, procedo a cortar con este serrucho oscilante. Ahí sí como el cuento, a puro pulso, no a puro dolor sino a puro pulso. Gracias a Dios todavía el Parkinson no me alcanza, entonces tengo buen pulso. Hacemos esos cortes y vamos a partir la caja por la mitad para que nos quede la mitad de altura del forrajeo. Voy a usar esta parte de arriba que tiene ese borde que le da más rigidez al borde. Ese perfil nos va a ayudar a que tenga más rigidez porque es el perfil natural de la pieza. El otro es un poquito más flexible, pero bueno, después nos inventaremos algo con esta parte. Ustedes saben que aquí nada se desperdicia. Y miren, esta parte de arriba le eché bastante agua oxigenada. Esa fue otra metida de pata y ya van a ver por qué. Le puse agua oxigenada porque quería que no quedara tan pesado, que quedara aligerado. Procedo a desmoldar y en el proceso de desmoldar parece que todo está muy bien. Sin embargo, a la hora de levantarlo para empezar a limpiar por dentro, tuve una pequeña interrupción. Se apareció este caballero en mi taller. Y noten lo que sucede. Bueno, ahí ya despejamos la malla y voy a levantarlo para alzarlo y se levantó solito. No pegó. Bueno, yo dije, vamos a seguir limpiando, no ha pasado nada. Empiezo a limpiar con bastante cuidado para que no se rompan las estalactitas. Y quito esa siguiente, bueno, esa es la primera. La tapa no mentiras, esa es la segunda, la despego también. Y como tenía tanta agua oxigenada esa última capa, se fracturó en esa esquina. Noten ustedes, esas fueron las partes que se fracturaron. Pero yo me voy a dar mis mañas para arreglarlo, pensé. Lo pegué con unos punticos de pegamento epóxico. Y miren cómo, a pesar de que no se pegó, miren cómo ajusta de preciso, ¿no? Cada capa. Ahí está perfecto, como debiera quedar. Noten ustedes cómo va a quedar por dentro. Me parece fascinante la forma, la textura, el concepto. Son 2 galerías enormes. Eso es todo lo que tiene. No tiene pequeñas cámaras, sino un par de galerías grandes para unas Myrmecoxitus o unas hormigas granívoras, en fin, bastante interesante. Lo desarmo, no lo he pegado, para retallar un poquito las ventanas para que queden con mayor visibilidad. Limpio un poquito, esa es la ventaja de haberle puesto agua oxigenada, que queda más blandito, se deja tallar más. Y ahora sí procedo a probar. Y definitivamente queda muy bien dentro de esta caja plástica. Esta caja plástica no es la que voy a usar definitiva, está muy rayada, es la que uso para hacer moldes.
pero tengo otra igual nueva y en esa meteremos esto. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a preparar yeso bastante líquido para enmasillar o cubrir las grietas y los desperfectos para que se vea un poquito más sólido. Y lo que hice fue que pegué cada piso, por llamarlo así, lo pegué en esas columnas que había dejado con un poquito de pegamento epóxico. Y de esa manera entonces solucioné todos los problemas que había tenido. Que no se hubiera pegado, le puse un poquito de pegamento epóxico, y las grietas y fisuras que quedaron las resano o las cubro con esta masilla a base de yeso. La próxima semana veremos el resultado final y el forrajeo. Espero hayan disfrutado de este video como yo disfruté haciendo este hormiguero. La próxima semana, si todo sale bien y Dios me da vida, estaré compartiendo con ustedes la segunda parte de este video. Veremos los detalles finales, cómo ensamblé el forrajeo, porque también va a ser un forrajeo interesante. Va a estar en la parte superior, como les conté, pero va a tener también sus cositas interesantes. Y agradecerles cualquier pregunta, cualquier duda. Pueden echarse una pasada por Telegram. El grupo que tenemos en Telegram está pequeñito pero sustancioso. Es dedicado al diseño de hormigueros. En la descripción del video está el link si quieren pertenecer a ese grupo. Intercambiamos conocimiento, experiencias solamente relacionadas con la fabricación de hormigueros, bebederos, sistemas de humedad, etc. Estamos disfrutando mucho de ese grupo. Son bienvenidos si se pasan por allí. Les dejo una lista de reproducción. Aquí está lista para que la disfruten. Curso de hormigueros en iTunes. Espero lo disfruten. Un abrazo para todos y feliz crianza de hormigas y feliz resto de bañada. Me voy para el lago otra vez. Un abrazo. Los quiero. Chao.